muy simpática la segunda, por eso la puse. Ah, es católica, es de la Iglesia Católica. Sí, sí, por eso, pero me hizo acordar, es de la Iglesia Católica, pero me hizo acordar muchísimo de cuando yo empecé en los caminos del Señor, porque ese era el tipo de alabanza que ponían, o sea, ese tipo. Esa, Sí. Entonces Yo dije, la wow, conocía, la cantan los cristianos también. se la oía a los cristianos. Aquí me di cuenta lo Sí. último que dice Sagrado Corazón de Jesús, pero bueno, nosotros sabemos que nosotros no solamente vemos el corazón de Jesús, sino a No, todo la Jesús. letra ¿Sí? es la misma que yo también cantaba en mi grupo donde yo conocí al Señor. Sí, Y por dice eso muy precioso. Yo tengo un abogado ahí en el cielo, pero me la sigue en otro ritmo. Así que bueno, Claudita, pues bienvenida. buenas noches, me ven bien porque tengo, mi teléfono está sin batería, no me di cuenta y toca ponerlo de ladito. ¿Sí se ve bien? ¿Te ves bien? Ok, bueno, Señor bendito, gracias, gracias, Señor. Ya sé que estamos oradas, Señor, solo te pedimos que tu presencia, Señor, ronde nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, que cada palabra, Señor, que salga de mis labios esté ungida por ti, Señor, y que llegue a un corazón, una tierra bien cimentadita, Señor, bien nutrida, Señor, para que crezca en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, estábamos hablando de Juan, ¿cierto? Vimos todo el primer capítulo de la primera epístola de Juan. Si quieren pueden cogerse su Biblia. Dijimos que íbamos en orden, entonces estamos en la primera de Juan en el capítulo 2. Y vamos a ver si alcanzamos, cuántos versículos alcanzamos a ver, porque no vamos a correr, amén. Entonces, vamos a seguir ese recorrido que empezamos con esta epístola, ¿cierto? Y hoy vamos a empezar, como les digo, con el versículo número 1 de Juan 2. Ahora, ¿cuál es el tema de aquí? ¿Alguien tiene prendida un micrófono que oigo ruido? Dice, realmente es el ministerio de Cristo como abogado. Hemos aprendido que debemos tener una relación con el Señor, ¿cierto? Una relación los unos con los otros. Cuando llegó a decir que Él lo conoció, que Él vivió con Él, que Él lo tocó, que Él lo contempló, que Él lo oyó. Y hablamos también que no solamente lo oyó cuando, obviamente, estuvo en su ministerio, o sea, esos 3 años que andaron juntos, sino después de que Jesucristo murió y volvió a resucitar. Entonces él puede decir que él es testigo y nos cuenta que él es testigo. Vimos eso en capítulo 1. Vimos que Jesucristo es la luz del mundo, ¿cierto? Y vimos todas las características de la luz y por qué Jesucristo es luz. No porque sea un ser de luz, él es luz. Entonces, ahora ya vamos un poquito más adelantito, pero si vemos, hablamos de que vamos a ver en esta epístola al Señor Jesucristo de 3 maneras, como un Dios de luz, un Dios de amor, ¿recuerdan? Y un Dios de vida. Entonces, aquí, sin embargo, el primero de 2 versículos de este capítulo seguimos hablando un poquito sobre que Él es luz, ¿cierto? O sea, vamos a ver, habíamos dividido como en 3 partes esas partes, pero todavía vamos a ver un poquito en los primeros 2 versículos que Él es luz. Y aprendimos también que nosotros debemos tener una vida en comunión con Él, ¿cierto? Una relación con Él. Pero asimismo debemos tener una relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que tener un compañerismo. Y al tener compañerismo con Dios, tenemos compañerismo con nuestros hermanos y hermanas. No podemos decir que tenemos compañerismo con Dios, sino llevarnos bien con nuestros hermanas y hermanas, porque dice Juan claramente que seríamos unos mentirosos y haríamos a Jesucristo mentiroso, ¿cierto? Entonces, vimos también que podemos disfrutar de esa comunión con Dios, ¿cierto? Que aun cuando estemos separados de Él, desde el principio estábamos separados de Él por el pecado, había un abismo inmenso y no había manera de que nosotros nos pudiéramos acercar a Él y tampoco podíamos hacer pues como que Dios dejara de ser tan santo para que pudiéramos de alguna manera nosotros llegar a Él. Entonces, lo que sucedió es que la única manera es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo y a través de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si vivimos en luz, dice la palabra de Dios que las tinieblas es el pecado, ¿cierto? Pero que la luz que hace desaparecer las tinieblas. O sea, si vivimos en luz y no hacemos las cosas de la luz, si vivimos en luz y tenemos pecado, también nos dice Juan que nosotros somos unos mentirosos.
Pero si vivimos en luz, nosotros nos estamos limpiando continuamente, como a través de arrepentirnos. Al arrepentirnos, la palabra de Dios dice que no solamente, perdóname, no, que no solamente Él nos perdona de todo pecado, sino que nos limpia. O sea, cada vez que venimos delante del Señor para arrepentirnos de algo que hemos hecho incorrecto, Él nos está limpiando cada vez más. Pusimos como ejemplo que pasa lo mismo, igual el sol, cuando tenemos la ropa manchada y la ponemos al sol, se va desmanchando. Eso mismo hace Jesús en nuestra vida, va desmanchando nuestras vidas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos. Entonces, estamos ya que les está pues, como que relazando lo que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a llegar aquí al capítulo 1. Al capítulo 2, perdón, el versículo 1. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que somos pecadores, ¿cierto? Hemos sido pecadores, pero que hay una manera de salir de esa situación de pecador. ¿Cómo? Entregándole todo a Cristo y ya dejamos de ser pecadores para tener pecado. Ayer Cristian estaba explicando eso muy claramente, cuál es la diferencia de ser pecador y cuál es la diferencia del pecado. Entonces, pues ya tenemos eso claro, ¿cierto? Entonces, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ha hecho el Señor Jesucristo? A través de esa fe nos ha introducido a la familia de Dios. Ya somos hijos de Dios. Ya no somos más bastardos, ya no somos más aquellos malos, perversos, afuera, los hijos del demonio, de Satanás. No, pertenecemos ahora a la familia de Dios y somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y empezamos a tener esa relación con el Padre. Ya somos esa familia. Ya cuando uno tiene un papá adoptivo, ya el papá adoptivo lo trata a uno como hijo, ¿cierto? Ya lo trata a uno igual, uno tiene los mismos derechos que tienen los hijos nacidos de él. Y, y, y él lo trata a uno de la misma manera. Entonces, vamos a ver, dice la comunión con Dios. Vamos a ver cómo es esta comunión con Dios por medio de Jesucristo como nuestro abogado. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué fue lo que nos escribió? Ya lo leímos, ya lo entendimos, ya lo aceptamos, que Él fue testigo, ¿cierto? Él nos escribió que Él estuvo allá, que Él nos cuenta todas esas cosas, que Él nos cuenta lo que Dios sintió, escuchó, oyó, contempló, y que Él fue testigo de todo eso, Él y los otros apóstoles, y que si nosotros estamos con Él, entonces, ¿qué? Tenemos compañerismo los unos con los otros. Eso es lo que nos sigue hablando que Dios es luz, ¿cierto? Dice, yo puedo testificarles a ustedes que Dios es luz, que si ustedes son de la luz, no puede haber ninguna tiniebla en ustedes. Entonces, con esa misma en mente, porque eso es lo que está diciendo, sigue él diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si estamos en la luz, se supone que no debemos tener pecado, ¿cierto? Pero si aún así, él dice, pero si alguno ha pecado, o sea, no debemos tener pecados, debemos estar en esa luz que disuelve toda tiniebla, ¿cierto? Porque entonces dice, pero si aún así, dice, pero si alguno ha pecado, como que dice él, no importa, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Aquí cuando él dice hijitos míos, ¿qué es realmente lo que Juan quiere tratar de decir? ¿De que Dios no quería que sus hijos pecaran? No, no, porque él sabía que nosotros sabía que nuestra naturaleza era de pecado, pero él quería poner una provisión amplia y muy adecuada, ¿cierto? Para que aun cuando nosotros pecamos, porque lo vamos a hacer, porque esa es nuestra naturaleza, nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Podemos aprovechar esa provisión que le ha dado. Nosotros que somos imperfectos, a través de esa provisión nos volvemos perfectos delante del Señor. Entonces Él no dice claramente eso, aunque sé que van a pecar, aunque el Señor sabía que íbamos a pecar, aún así, aunque lo hagamos, tenemos un abogado. ¿A quién? Jesucristo el justo. Aquí claramente él determina que vamos a pecar. A pecar no es que ay, de pronto que soy tan buena que hablábamos la semana pasada que nosotros no podemos llegar a pensar que somos tan buenos que podemos llegar a alcanzar a Dios porque hacemos las cosas bien, ¿cierto? Ya sabemos que eso también es imposible. Entonces
el Señor a través de Juan nos está diciendo, aunque ustedes quieran, como no van a ser perfectas, aunque yo sé que ustedes van a pecar porque van a pecar, yo les doy la provisión, que aunque pequen, tienen un abogado. ¿Qué? Que los va a defender. Tiene un abogado que, como oímos en estos cantos, que me pareció muy, muy cierto, es no ha perdido ni un solo caso, ¿cierto? Y ese abogado es Jesucristo, que nos debemos agradar de él. Él dice que nosotros caminemos en obediencia a su palabra, ¿cierto? Que es obedecer su palabra. Y también aprendimos eso con Cristian otra vez, ¿cierto? Aprendimos que cuando nosotros amamos a alguien, nosotros agradecemos y nosotros obedecemos, ¿cierto? Si nosotros estamos en la familia de Dios, porque ya pasamos de la etapa de ser bastardos a hijos, ¿cierto? Ya somos adoptados. Entonces, si nosotros pasamos a esta etapa, ya tenemos esa relación con Dios, ya tenemos una relación de padre e hijo. Ya sabemos que nuestro abogado siempre va a ser Jesucristo. Sabemos que siempre podemos venir delante de él y arrepentirnos. Por supuesto que hay que arrepentirnos, por supuesto. Pero si venimos arrepentidas, el Señor nos va a perdonar y nos va a limpiar, ¿cierto? O sea que vamos a determinar que vamos a tener a través de ese mismo relación con Jesucristo, ese mismo perdón de pecados, nosotros vamos a seguir manteniendo una relación estrecha y directa con el Padre Celestial. Ahora, cuando Juan dice, hijitos míos, quiere decir, él utiliza la palabra griega que se llama tekne, que se puede como la traducción de esta palabra es pequeños niños o niños pequeños o mis pequeños recién nacidos. Entonces aquí lo que él quiere decir es que nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros somos nacidos de nuevo, pero que somos pequeñas, ¿cierto? Estamos empezando, vamos creciendo, pero estamos empezando. O sea, cuando él está hablando aquí, les está diciendo a estas iglesias, a estas congregaciones, acuérdense que yo les dije que era una carta muy familiar, que está dedicada a la persona, no a la congregación en sí. Está diciendo, yo sé que ustedes son pequeñitos, yo sé que ustedes van a cometer errores, yo sé que ustedes, que como un niño chiquito, van a, como dicen aquí, embarrarla, van a hacer cosas incorrectas, pero no se preocupen porque tenemos un abogado. Entonces él nos dice, él nos escribe, dice, hijitos míos, yo les escribo para que no pequen, porque él sabe que ni nosotros hemos alcanzado ese nivel espiritual como para que estemos perfectos delante del Señor. Aunque queramos, nosotros vamos a tener pecados, ¿cierto? Y él lo dice claramente, sería totalmente irreal pensar que llegamos a una perfección, que no vamos a tener pecado. Si nosotros somos honestas, y lo somos, ¿cierto? Sabemos que pecamos una y otra vez diariamente, ¿cierto? No mantenemos el pecado, no tenemos pecados arraigados más, pero cometemos pecados, hacemos las cosas absolutamente incorrectas, contestamos cuando no debe ser, o a veces una simple palabra, una simple expresión, hablábamos la semana pasada, es suficiente para lastimar y dañar el corazón de alguien. A veces unos segundos, leía yo algo que estudié o que estuve leyendo esta semana, que unos pocos segundos a veces pueden dañar la vida de una persona, pueden lastimar el corazón, herir y dañarlo. Y a veces es así, a veces una frase o unas simples palabras pueden dañar a una persona, lastimarla. Entonces, eso es pecado, ¿cierto? Porque la palabra de Dios que dice que nosotros debemos en lo que nos sea posible, debemos mantener unas buenas relaciones con todo el mundo. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos ofender a nadie, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a las personas, perdonar a las personas, respetar a las personas. Entonces, aunque no creamos, nosotros pecamos constantemente durante el día a veces. Y a veces nos damos cuenta claramente y podemos pedir perdón y arrepentirnos. A veces ni siquiera nos damos cuenta, desafortunadamente. Por eso fue que el apóstol Juan fue enfático en decir, hijitos míos, o sea, recién naciditos, esto les escribo para que no pequéis. Todo esto que él nos dice es para que nos tengamos en cuenta que tenemos que mantenernos en salud. Nosotros sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ¿cierto? No practica el pecado. Eso lo dice primera de Juan 5:18. Vamos a ver más adelante. Entonces, ya sabemos que no es que
sí pecamos, ¿cierto? Acordémonos del hijo pródigo, por ejemplo. Él, ¿para dónde fue? ¿Qué hizo? Él posiblemente su intención no era mala, decirle a su papá, bueno, deme la plata ahorita y yo me voy a disfrutarla porque tengo que esperar a que te mueras, ¿cierto? Pero ¿qué hizo? La disfrutó en cosas malas, hasta llegar a un sitio tal, de una manera tal que terminó siendo como ir a parar a dónde, a una pocilga cuidando cerdos, ¿cierto? Pero asimismo, asimismo, así como cuando tomó la decisión de pedir perdón y como que, así como dice la palabra de Dios, cayó en sí, o sea, que se dio cuenta de lo que había sido, se pudo ser consciente de que en la casa de su padre había, hasta el obrero más infeliz comía bien, ¿cierto? Hasta el obrero más infeliz podía saciarse, podía descansar, y aquí donde él estaba no. Entonces en ese momento pudo decidir, voy a ir, o sea, se arrepintió de todo lo que había hecho y decidió ir a hacer, no a ser el hijo, pero a ser un siervo, ¿no? Voy a ir a la casa de mi padre, pero pensando que iba a ser un siervo. Sin embargo, sabemos la historia, sabemos que el padre lo acogió, para él había vuelto a nacer, para él él había renacido, ¿cierto? Por lo tanto, espera un segundito que ya aprendió mis. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que dice también Eclesiastés 7:3, que dice que ciertamente no hay ningún hombre justo, ¿cierto?, en la tierra, que haga el bien y que nunca peque. O sea que en realidad necesitamos este abogado. Necesitamos un abogado que nos defienda delante de las cosas que pasamos. Nosotros lo habíamos visto en Santiago, ¿cierto? Cuando leemos en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 17, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿cierto? Comete pecado. ¿Cuántas veces al día? Muchas veces. Sabemos que debemos hacer cosas y no las hacemos. Sabemos que cometemos pecados de omisión también, así como pecados de acción, ¿cierto? Y el no hacer las cosas es uno de ellos. O sea que tenemos que mantenernos viviendo en la luz, mantenerse una relación de compañerismo con el Señor. Voy a contar una historia. A mí me gusta contar historias porque cuando cuento historias, como que a uno se le quedan las cosas. Yo todavía me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando leímos Santiago, que les dimos, cuando hablábamos del perro y cuando se le dan de comer al perro y para que el perro obedezca, él no, ¿qué hace? Para mantenerse obediente al amo, en lugar de mirar la comida, mira la cara del amo, ¿cierto? Y decíamos que así debemos ser nosotros, que para nosotros hacer lo correcto debemos mirar a Jesús y dejar el pecado de lado. Entonces las historias son buenas porque se le quedan a uno. Les voy a contar esta historia. Se las voy a leer mejor. Se cuenta que cierta vez el gran predicador Spurgeon, mientras cruzaba la calle, se detuvo y parecía que estaba orando. Bueno, eso era realmente lo que estaba haciendo. Uno de los miembros de su iglesia estaba esperándolo al otro lado de la calle, porque le vio venir y cuando finalmente terminó de cruzar, le dijo, usted podía haber sido arrollado por un vehículo. ¿Qué es lo que estaba haciendo?, le pregunta. Parecía como si estuviera orando. Y entonces Spurgeon le dijo, sí, estaba orando. Y este hombre dijo, ¿y qué era tan importante que debía detenerse a orar allí mismo? Spurgeon contestó, es que una nube se interpuso entre mí y mi Salvador y quería removerla aún antes de llegar al otro lado de la calle. Me parece muy graciosa la historia. ¿A qué se refiere? Él no quería jamás, mira, ahora como lo veo, él no quería jamás que hubiera ninguna interposición entre él y el Señor en esa relación directa. Y aquí estamos hablando de la luz, era una dirección, él decía, la luz del sol, o sea, es como mi Salvador, mi Señor, estaba allí, me estaba iluminando y se interpuso una nube y él estaba orando para quitarla. Entonces, cuando nos damos cuenta, tenemos que hacer eso. Tenemos que definitivamente, cuando cualquier cosa se interponga en nuestra relación con el Padre Celestial, con el Hijo amado, tenemos que quitar, ¿cierto? Todo lo que sea. Aquí exagero un poquito porque la quitó en el medio, o sea, se puso a orar en el medio de la calle, ¿no? Entonces, pero eso ya determina cuán importante era para este predicador mantener una relación directa de luz constante con nuestro Señor y Salvador.
Nosotros estamos así, estamos en esta vida de obediencia o estamos en una vida de desobediencia y pensamos que tenemos comunión con Dios. Acuérdese que el pecado produce fractura en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Sabemos, lo sabemos claramente que cuando pecamos no es que vamos a perder la salvación, pero estamos perdiendo las bendiciones de tener una comunicación y contacto completo, directo con el Señor a todo momento y con Jesucristo. Pero Él es justo, dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir que Él es justo? ¿A qué se refiere aquí el apóstol cuando dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo? Pues nada menos y nada más que Él es perfecto, ¿cierto? Nada menos y nada más que podemos descansar en la certeza de que nuestra salvación se debe a Él, ¿cierto? De que nuestra salvación se apoya en que Él es perfectamente justo y Él nos justificó y que Él se entregó en lugar nuestro. Él terminó su obra, que su obra fue finalizada porque Él tomó nuestro lugar allí en esta cruz, bajó a los infiernos, dice la palabra de Dios, pero subió al tercer día, ¿cierto? Y resucitó. Y terminó justificándonos a nosotros. Algunos meses atrás, yo me acuerdo que yo les llevaba un ejemplo de que cómo era que nos justificaba. Era que toda nuestra vida, porquería, suciedad, inmundicia, todo lo que tenemos en nuestras vidas, es como si esa fuera todo ese libro completo, él quitara todo lo de por dentro y pusiera su justificación en nosotros, nos cubriera totalmente. Es como si nosotros cambiáramos totalmente la parte de adentro de nosotros y con la de Él. Entonces ya cuando estamos justificados por Él, ya somos tal cual como es Él. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos, cuando acá habla que Él es el justo, está hablando de esa justificación, de que esa obra terminada por Él, eso que Él hizo en la cruz, es todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para la salvación. Y debemos tener siempre un compañerismo con Él. Dice Juan otra vez, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es de Jesucristo el justo, cierto? El que pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la definición de justo? Él utiliza, aquí Juan utiliza la palabra parakletos en griego, ¿cierto? Que es la misma palabra que se traduce como consolador. Decimos que el Espíritu Santo es el paracletos, ¿cierto? Pero también así como se traduce como consolador en el Evangelio de Juan, también es abogado. O sea, que esta palabra tiene las dos funciones, o sea, que se utiliza, es abogado, pero es paracleto. Por eso es que el Espíritu Santo está ahí para nosotros también. Él nos consuela, ¿cierto? Él está ahí para nosotros, pero Jesucristo como paracleto está ahí para justificarnos delante del Padre. Acuérdense, cada vez que ustedes piensan en justificación, acuérdense que están hablando de ese abogado que es Jesucristo, que, que llegó. Entonces, la palabra abogado, aunque es un término legal que nosotros conocemos acá en la tierra, ¿cierto? Es como que se describe a alguien que con eso, ¿cierto? Nos defiende, alguien que nos ayuda en tiempos de necesidad, alguien que organiza las situaciones alrededor nuestro para sacarnos de problemas, ¿cierto? Cuando hablamos de Jesucristo como el abogado, como nuestro abogado, hablamos de Jesucristo como un consolador, como un paracleto, como un abogado y como un consolador. Es decir, nos defiende, pero al mismo tiempo nos consuela, al mismo tiempo nos llena de Él, ¿cierto? No permite que nosotros ni nos perdamos, pero adicional a eso, nos está consolando para cada situación hacia el futuro. En Apocalipsis 12:10 dice dice que acusa ante nuestro Dios de día y de noche. ¿Quién nos acusa delante de Dios de día y de noche? Sabemos que es Satanás, ¿cierto? O sea que Él está allí, en el trono de Dios, acusándonos. Esta lo hizo, ¿cierto? Ante el trono de Dios. Pero ahí mismo,
así como Satanás está haciendo esto y acusándonos y diciendo, si ve, Claudia, usted lo hizo, no sé, así mismo el Señor está ahí diciendo, no, Padre, yo ya pagué por ella, perdona. Él está, de la misma manera que Satanás está tratando de acusarnos siempre el Señor Jesucristo está haciendo la contraparte. El Señor Jesucristo está diciendo, yo ya pagué por ella es santa, ella es justa, porque yo lo hice, porque yo terminé la obra por ella. Y este es el efecto que tiene cuando nosotros nos venimos delante de Jesucristo, cuando nosotros venimos delante de Él y pedimos perdón, cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, eso es lo que le está haciendo delante del Padre. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Pues muy bueno. Yo diría que es excelente saber que tenemos un abogado que bajo todas circunstancias, cuando nosotros realmente tenemos un corazón arrepentido, nos defiende en nuestro caso, ¿sí? No porque lo merezcamos, sino porque Él nos dio la promesa. Una vez que creyéramos en Él, seríamos salvos. Y que si nosotros venimos y nos arrepentimos, Él nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Pero es que cada vez que el enemigo nos acusa, y lo hace constantemente, ¿no les pasa a ustedes que hacen algo incorrecto y aunque piden perdón, aunque le piden perdón al Señor, a veces incluso a la otra persona, igual sienten que a todo momento sienten ese peso en su corazón de que, ay, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? Ese ya no es el Señor Jesús, es solamente el diablo que está acusando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿cierto? El abogado murió por nosotros. Sin embargo, el acusador está allí. Él está tratando de lastimar nuestra vida, ¿cierto? Perdón, el diablo está tratando de, al acusarnos, lastimarnos, hacernos sentir mal, pero tenemos la sensación de paz y de seguridad cuando le hemos puesto las cosas en la mano del Señor Jesucristo. Sabemos que Él como el gran abogado nos está ayudando. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 2. Entonces dice el versículo 2. Él mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación de todos por nuestros pecados, nos dice aquí Juan. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vemos una palabra que de pronto es un poquito nueva, una palabra diferente, que es propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Esa palabra también es utilizada en la epístola de los Romanos, ¿cierto? Había en la epístola de los Romanos, hablaban del propiciatorio, que era la tapa del arco del pacto. O sea, como era antes de llegar a pero aquí cuando se habla de la la propiciación de Cristo, lo que dice es que Él pagó, lo que dice es como Él se presentó como un juez delante de nosotros y nos encontró culpables. Sin embargo, una vez que nos encontró culpables, aunque sabía que nosotros éramos culpables y merecíamos el castigo, Él decidió quitarse su capa de juez, la puso a un lado, se bajó, se hizo al lado nuestro, dijo, yo pago por ti. O sea, tú eres culpable y tienes que pagar. Te baja, después yo pago por ti. Entonces, esto es la propiciación. Eso es lo que significa. O sea, que significa que nuestros pecados han sido ya pagados por el sufrimiento de Cristo. Que Él intercedió por nosotros ante el Padre. Entonces, esa propiciación significa que hemos sido pagados todos nuestros pecados en esta cruz del Calvario. Él es el mismo, la propiciación. Él mismo fue el que se entregó. Él mismo es el sacrificio, ¿cierto? O sea que a eso se refiere. Entonces, cuando dice, mire, cuando le vuelvo a leer el versículo, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y está diciendo claramente que Él se entregó, que Él fue el sacrificio, ¿cierto? Aquí, otra cosa que es importante de pronto de este versículo, porque no debemos confundir. Juan no dice que el que se arrepiente va a ser perdonado. Él dice que el que confiese los pecados, porque no es importante solo arrepentirse, hay que confesar los pecados delante del Señor, porque ahí es cuando él dice el que confiesa sus pecados,
O sea, que es claro, que nos quede claro que tiene que haber una confesión del pecado. No solamente me arrepiento, ay, sí, sino que debemos confesar, Señor, sí, es cierto, pecado, hice algo incorrecto delante de tus ojos, yo me arrepiento, ayúdame, perdóname, límpiame. Entonces, ahí es cuando realmente el Señor viene a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Esa intercesión que Jesucristo hace por nosotros delante del trono de la gracia, aquí, en este momento es cuando esta intercesión empieza a cobrar sentido. Aquí es cuando esa intercesión que Él hace, esa propiciación que Él le recuerda al Padre que hizo por nosotros, empieza a tener sentido para que nosotros seamos justos delante del Padre. Entonces, creo que queda claro, ¿sí? Sabemos claramente, el versículo queda claro. Dice, Él es el mismo, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sabemos que Jesucristo murió por todos. La palabra dice claramente que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a arrepentimiento y a vida eterna, ¿cierto? Mire lo que dice el salmista en el Salmo 139, el versículo 23 y 24. ¿Qué le está diciendo él hablando específicamente de arrepentirnos y confesar el pecado? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay algo en ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esta es una excelente manera de poder venir delante del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Porque cuando Él nos examina, Él nos muestra. A veces ni nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Y a veces no les pasa a ustedes que de pronto alguien se molesta y alguien cambia de actitud y ustedes no tienen ni idea de qué le pasó. Pero es que no te diste cuenta de pronto lo que tú hiciste, que lastimaste y heriste, que hiciste algo incorrecto. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud que tenía que el rey David de decir, examíname, conoce mi corazón, el Señor a través de su Espíritu Santo claramente nos muestra. Aquí les traigo otra historia. Dice, en cierta ocasión el doctor Ironside, obviamente un doctor en teología, para ilustrar la clase de confesión que Dios requiere, contó un incidente sobre uno de sus hijos. Una tarde tuvo un problema con él, así que lo envió al piso de arriba de la casa y le dijo que no bajara para cenar hasta que confesara la mala acción que había cometido. El joven no quería admitir nada en absoluto, pero al cabo de unos momentos llamó a su padre y le pidió permiso para bajar a cenar, a lo cual su padre respondió que todo dependía de él. Entonces el niño dijo, si crees que he hecho algo malo, oiga pues, si crees que he hecho algo malo, lo siento. El padre respondió que eso no era suficiente. Unos momentos más tarde, el niño llamó nuevamente a su padre y en esta ocasión cambió un poco su historia diciendo, bueno, si tú y mamá pensáis que he cometido una mala acción, supongo que habrá sido así. Y me gustaría poder bajar a cenar. En esta ocasión el padre también le respondió que su respuesta no era suficiente. El padre regresó entonces a la planta baja y un poco más tarde oyó al niño que desde arriba le dijo, casi llorando, papá, por favor, perdóname. Sé que he hecho algo malo, perdóname, por favor. Entonces el niño fue autorizado para bajar a reunirse a cenar con el resto de la familia, con la cual disfrutó de una hermosa cena junto a sus seres queridos porque la relación de compañerismo y comunión había sido restaurada. ¿No nos pasa lo mismo? ¿No nos pasa lo mismo que cuando hacemos algo incorrecto nosotros nos queremos justificar y digo, bueno, si tú crees que yo hice algo malo, pues te pido perdón? Si ustedes creen que hice algo incorrecto, pues les pido perdón, pero en realidad nosotros no creemos que hemos hecho lo incorrecto. Nos falta esa parte, ¿cierto? Realmente arrepentirnos, que aquí esta ilustración de este doctor Ironside nos muestra claramente que así es como caminamos nosotros en los caminos del Señor. Cuando el Señor realmente recibe de nosotros un perdóname porque estamos realmente arrepentidos, es cuando el Señor dice que es nuestro abogado, que nos limpia. Entonces,
aunque esto parece chistoso, si nos damos cuenta, esto es lo que hacemos. No soy solamente. Mire lo que decía la última parte de lo que les leí. Dice, la relación de compañerismo con el Señor fue restaurada. ¿Por qué? Porque había error. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo incorrecto delante de los ojos de Dios, y decimos, bueno, Señor, si yo ves que hice algo malo, pues yo te pido perdón. Eso no es una manera de restaurar la relación, ¿cierto? Esa es una manera que haya un compañerismo y una comunión con el Señor. Entonces sí debemos aprender incluso hasta pedir perdón tiene una manera correcta, ¿cierto? Nosotros sabemos que formamos parte de la familia de Dios y debemos correctamente pedir perdón para tener esa comunión y que esa se restaure sin que haya nada en intermedio. Entonces, vamos a leer el versículo 3 de Juan y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hablamos que cuando hay amor, ya que estamos hablando ya pasamos del Dios Jesús, que nos muestra nuestros pecados, del Dios que es luz, que nos muestra lo que hemos hecho incorrecto, que disipa toda tiniebla, pasamos al Dios que es amor. A ese Dios que es amor y que si nosotros realmente amamos a alguien, debemos obedecer. Si nosotros amamos a alguien, debemos agradecer, ¿cierto? Entonces, en este versículo ya pasamos dejamos a un ladito como a Jesucristo como luz y vamos a pasar de aquí en adelante hasta a Jesucristo como amor. A esa parte de Jesucristo, a esa otra característica, el que no es que Él tenga amor, es que Él es amor, ¿cierto? Él no es que tenga luz, es que Él es luz. Y aquí vamos a ver que así como Él está lleno de luz, porque Él es la luz, vamos a ver que Él está lleno de amor, pero porque Él es amor, ¿cierto? Entonces, volvemos a leer el versículo, dice, en esto conocemos, sabemos que nosotros le conocemos, que guardamos sus mandamientos. O sea, tenemos la certeza de que como hijos de Dios formamos parte de la familia de Dios, por supuesto, ¿cierto? Tenemos la certeza de que somos herederas, coherederas de esa herencia maravillosa que tenemos de la vida eterna, de que pertenecemos a la familia de Dios, que podemos decir que el Dios Todopoderoso que creó este universo es nuestro Padre. ¿Ustedes tienen la certeza? Espero que sí, así como yo tengo esa certeza. Espero que sí tengan la certeza de saber que tenemos un hermano mayor que Jesucristo, que es la propiciación, que Él fue el sacrificio, que Él murió por nosotros, que sigue intercediendo, dice la palabra, que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, diciendo, ay, no le pongas atención, por favor, discúlpala, perdónale, yo pagué por él. Eso es lo que Él hace en todo momento. Entonces acá nos dice que si nosotros lo conocemos, debemos que obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Ustedes se conocen los 10 mandamientos, ahorita me dicen, no, yo los obedezco todos, los 10 perfectos, no cometo ningún error. Pero ¿será que obedecemos todos sus estatutos? ¿Será que obedecemos todas las cosas que el Señor nos dice en la palabra de Dios? Y yo diría, no, porque no me las conozco todas. Entonces, sabemos lo suficiente, conocemos lo suficiente la palabra de Dios para decir que obedecemos lo suficiente al Señor. Asumo que a muchas personas nos quedamos solamente en los 10 mandamientos. Asumo que muchas más pasamos más allá y conocemos mucho más de la palabra y tratamos de obedecerlos todos. Pero nunca es suficiente, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos dice que debemos obedecer. La palabra de Dios dice que si lo conocemos vamos a guardar sus mandamientos, pero para poder guardar sus mandamientos tenemos que conocerlos. Y yo sé que está trilladísimo, que debemos ya estar bien cansona la situación, pero tenemos que leer la palabra de Dios para saber cuáles son sus mandamientos. ¿Qué es lo que nos pide? Conocemos lo suficiente al Señor Jesucristo para decir, sí, yo cumplo con lo que Él me dice. Él me ha dicho esto y yo lo estoy cumpliendo. Acuérdense todas las cosas que aprendimos a través del libro de Santiago.
¿Cuántas cosas no aprendimos que no las hacemos? Y ya conocemos esta parte, ya no ponemos ya sabemos que debemos poner por obra lo que vemos, lo que oímos, ¿cierto? Ya sabemos que no solamente escuchar, prestar atención, sino también poner por obra, ¿cierto? Las cosas. Entonces tenemos que ser bien obedientes, tenemos que mostrar el amor en obediencia. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice un mandamiento. Él nos dice que sobrellevemos las cargas las unos de los otros. Esto es un mandamiento del Señor que lo hacemos. Hace un poquito tiempo leímos 100 deseos del Señor para nosotros. Y en realidad los deseos de Él es que nosotros cumpliéramos con las cosas, muchas de sus cosas. ¿Para qué? Para que tuviéramos bendición, para que nos fuera bien, para que le conociéramos, para que disfrutáramos de su presencia. Pero realmente nos falta, ¿cierto? Todo lo que Él tiene para nosotros está escrito en su palabra, todo es para nuestro bien. Mire lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevar las cargas los unos con los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿estamos cumpliendo la ley de Cristo? En Tesalonicenses nos dice, porque ya en la Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, le dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que tenemos instrucciones por el Señor Jesucristo. Algunas veces ni siquiera los conocemos, algunas veces ni nos percatamos. Como leemos la palabra de Dios sin ponerle mucho sentido, ya pensamos que escribimos. Pero ¿cuántas veces el Señor dice que quiere que nosotros estemos gozosos? ¿Lo obedecemos? ¿Estamos gozosos? El Señor dice que quiere que nosotros, y eso es que nosotros traigamos todas sus cargas, que las pongamos a Él en acción de gracias y que no nos preocupemos por nada. ¿Lo hacemos o nos preocupamos? Nosotros somos esos creyentes alegres que el Señor quiere que nosotros seamos. Nosotros somos esos dadores alegres que el Señor quiere que nosotros seamos. Nosotros oramos sin cesar. ¿Hacemos eso? Nosotros no apagamos al Espíritu Santo o dejamos que el Espíritu Santo se apague en nosotros. Nos negamos muchas veces a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Estos son los mandamientos que el Señor Jesucristo tiene en la palabra. ¿Los conocemos? ¿Los estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? Entonces, podemos decir hoy, ahorita, tú y yo, sí, yo obedezco todos esos porque los conozco. Yo tengo una relación de compañerismo con Dios el Padre, con Jesucristo. Esa relación es inquebrantable, no sabemos mucho. Así como dice, como cuando parejas viven por tantos años que ya ni siquiera se tienen que hablar y ya saben, actúan de la misma manera, ya están, como quien dice, como pegaditos como la miel, porque ya uno hace lo mismo que el otro. Estamos en esta relación con el Señor. Hacemos lo que a Él le agrada en todo. Porque la palabra de Dios y lo que la Biblia nos dice es que el cristiano no hace lo que le agrada, sino que el cristiano hace lo que le agrada. ¿Sí? ¿Hacemos eso? ¿Qué les parece? Que nosotros estamos en esa, vamos a seguir más adelante. Vamos a ver el siguiente versículo. El siguiente versículo es cómo debemos tener esa comunión los unos con los otros. De eso habla realmente. Dice, el siguiente versículo, Juan está diciendo, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Leíamos y guardamos sus mandamientos. Ahora, el siguiente versículo dice, y el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Volvemos a la misma que vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Cuando nosotros decimos algo, pero nuestras acciones y nuestro comportamiento no es igual a lo que estamos diciendo, cuando dice claramente que somos unos mentirosos.
Y nos dice que la verdad no está en nosotros. Lo vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Juan es bien franco. Juan no se va como por los laditos. Él es franco, directo y concreto, ¿cierto? Lo hace sentir a uno hasta incómodo. Entonces, realmente, cuando nosotros decimos que le conocemos, pero no guardamos sus mandamientos, esto complementa el versículo anterior. Él dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la pregunta para nosotros, porque nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cada versículo, cada palabra que está ahí nos tiene que decir algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice hoy a nosotros? O yo, si yo conozco al Señor Jesucristo, yo realmente lo conozco, pero yo guardo todo. O yo estoy siendo una mentira y la verdad no está en mí. Yo pienso que debemos ser bien cuidadosos. Yo creo que de verdad cuando hablan de que esta epístola de Pablo es una epístola fuerte, una epístola que nos bien familiares, porque en verdad es como si nos estuviera, así como Santiago nos hizo ver en un espejo así. Santiago es como si nos pusiera una luz de esas exploradoras, de esas así que nos hacen, porque en realidad, con la manera suave, porque está escrito de una manera suave, nos hace pensar que realmente nosotros estamos diciendo la verdad, que nosotros somos conscientes, más que no de, porque él nos dice que somos mentirosos, así de simple, no lo digo yo, lo está diciendo Juan, somos mentirosos y que la verdad no está en nosotros. Pero yo creo que él nos está llamando a ti y a mí, a que nosotros hoy, en este día, nosotros reconozcamos a nosotras mismas qué es lo que estamos haciendo, realmente conocemos al Señor Jesucristo, realmente estamos guardando sus mandamientos, porque aquí Juan nos dice claramente que el que dice que lo conoce no guarda sus mandamientos, o sea, somos hijas de Dios y hacemos lo correcto, somos hijas de Dios y estamos conociendo la verdad que nos hace libres y haciendo que esa verdad sea parte de nuestra vida, que se refleje en nosotros, que seamos cristalinos, que o no, sencillamente somos que ponemos caretas y pareciera, pero a la hora del tema, porque aquí Juan nos dice que si hacemos eso somos unos mentirosos. Yo creo que el Señor hoy nos está llamando, nos está invitando, más que cualquier otro día, más que cualquier otra ocasión, para que nosotros nos regeneremos, que tengamos un cambio, una actitud diferente, que aprendamos, que queramos, de corazón, de personalidad, de que mostremos con nuestra obediencia a sus mandamientos, de que nosotros realmente lo conocemos. Y como les digo, no estamos hablando de los 10 básicos mandamientos, estamos hablando de cada cosa que el Señor nos manda hacer, cada cosa que Él, a través de su palabra, cuando leemos todas las cartas de Pablo, podemos ver la gran cantidad de cosas que el Señor nos pide que hagamos. Si vemos Romanos, es como un manuscrito de instrucciones para nosotros como cristianos, cómo debemos comportarnos en nuestra comunidad, en nuestra casa, los unos con los otros. Pero conocemos realmente el libro de Romanos, conocemos que está escrito ahí, conocemos Gálatas, sabemos exactamente las características de que Pablo nos les da a los Gálatas para que se computen adecuadamente, conocemos Tesalonicenses. La verdad es que tenemos que ir más allá de donde estamos yendo, dejar ya de estar como por encimita, como flotando por el agua y empezar a nadar. Una vez Lupita nos enseñaba algunos años atrás en un desayuno que debemos ir a lo profundo. Y yo creo que ya estamos en esa etapa de nuestra vida espiritual que debemos de profundizar un poquito. Y eso no se hace a través solamente de estas reuniones, esto se hace a través de la lectura personal, individual y en el tiempo de devoción de cada uno de nosotros con el Señor. Yo, cualquier persona, nos podemos acá dedicarles horas y horas a enseñarles, a explicarles, a decir.
pero hasta que ustedes, cada uno de nosotros, no abramos la palabra de Dios y permitamos que la palabra de Dios nos hable, permitamos que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme y nos enseñe y podamos a través de la palabra de Dios conocer al Señor Jesucristo, no vamos a dejar de estar flotando. De verdad que no, los aseguro. No, no hay otra manera. La única manera de poder conocer al Señor Jesucristo es a través de su palabra y sentándose, escribiendo. Señor, yo no entiendo qué es lo que me quieres decir. No lo entiendo, vuelvo y lo leo. Vuelvo y lo leo. Vuelvo y lo leo. Trato de mirar en la internet a ver qué hablan al respecto, a ver si algo de eso yo siento que esto que el Señor me está diciendo a mí. Y si no es así, oro. Y vuelvo y lo leo y lo vuelvo a leer al otro día. Y cuántas veces yo personalmente digo, yo pasaba hasta una semana con 2 o 3 versículos porque vuelvo y los leo, ya me los pasé de memoria y sin embargo todavía no siento como que el Señor está hablándome en ese momento, qué es lo que me quiere decir, hasta que ya un momento en que el Señor dice, es esto lo que quería decir. Pero eso no lo vamos a hacer de una u otra manera, sino es cuando tenemos el tiempo de devocionar con el Señor, cuando nos entregamos realmente a Él, cuando realmente le decimos, Señor, háblame a tu sierva, así como Samuel le dijo, Elí le dijo que dijera, Señor, habla, tu siervo escucha, así es la única manera. Entonces, a eso también es a los que el Señor, a los que Juan se refiere en este epístola, no es a los 10 mandamientos, a cada una de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, a todo aquello que va más allá, solamente lo básico del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo decía que cuando Él estaba acá en la tierra, ¿qué le decía? Lo dice el libro de Juan en 8:29, Él decía que yo hago la voluntad de mi Padre. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y estamos nosotros ya en esta posición. Podemos nosotros sinceramente decir algo así. Podemos afirmar que nosotros deseamos agradarle al Señor y que hemos dedicado nuestra vida a este fin, como el Señor Jesús lo decía. Y no es que no tropezamos y que no caigamos, que vamos a tropezar y vamos a caer, pero aunque tropecemos y caigamos, nuestro deseo es complacerle al Señor Jesús. ¿Ese es el deseo tuyo? Así, esa es la vida, como que nosotros podemos decir como Señor Jesucristo, mi deseo es complacer al Padre. Yo quiero dejarlo por ahora hasta ahí, mi pastora, y mañana retomamos el capítulo, el versículo 5, ¿le parece? Bueno, sí, tenemos que ir entendiendo, repasando, y es un día para pensar, para analizar, ¿verdad?, cómo andamos. Tan linda la palabra que dice que tenemos ese abogado cuando pecamos. Amén. Podemos ir a cualquier momento, pero es cierto, no decir, ay, si te ofendí, perdóname, Señor. No, porque el Espíritu Santo es el filtro. Sabemos que cuando pecamos es pecado. Lo que ofende a Dios es pecado. Y es verdad. Si eso nos llevamos esta noche, Señor, pequé, te fallé, Señor. Es como Jesucristo puede interceder por nosotros. Él nos conoce. Como si voy, Señor, si te fallé. Hay que confesar. Confesar, porque si le digo, ay, no sé, pero yo de pronto este día te fallé, perdona. No, dime, mira, estabas diciendo mentiras, tenías malos pensamientos. Eso, tráelo para yo poder limpiarte y perdonarte, interceder por ti. Pues la palabra es la palabra. La palabra es espada que penetra y yo creo que sí es el tiempo de que Dios está sacudiéndonos un poquito, ¿verdad?, de la comodidad y empujándonos a ir a otro nivel, definitivamente. Porque es que lo que usted dijo, pastor, ahorita, perdóneme que antes de que se me baje, la verdad es que a veces nos decimos, ay, Señor, perdóname todo lo que hice, todos mis pecados, todo. Pero no es eso lo que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos concretos, que nosotros le digamos, Señor, hice esto, confesar lo que realmente hemos hecho. Porque cuando nos volvemos tan vagos y tan superficiales, es como, ay, sí, estamos como ese niño, ay, sí, si ustedes piensan que yo hice algo malo. Ajá.
Sí, porque entonces ya se va a hacer común el pecado. Si yo misma me estoy justificando y no reconozco. Entonces, cuando ya acuerde, ya me alejé del Señor, porque no puedes estar viviendo una vida sin reconocer el día a día. Y no es que estemos pecando en asesinar, en hacer, en robar. No, lo que ofende a Dios es pecado y es la batalla del día a día, es la lucha del día a día. Ay, Señor, como tú dices, ¿por qué le contesté así? Lastimé a esta persona. ¿Por qué tuve esa actitud de soberbia? ¿Por qué todavía lucho con este orgullo? Y reconocerlo, Señor, ayúdame, yo quiero vencerlo y ese es un pecado en mí. La envidia, todo lo que el Señor llama pecado, pues llamémoslo pecado. Pero si a veces no analizamos, como decía, nos vamos pues por muy encimita, pero no, es tiempo, ya es tiempo. El Señor está de verdad puliendo a su pueblo, hablándonos todavía con mucho amor, ¿verdad? No queramos que nos hable por una prueba dura. Ahí sí, Señor, es tremendo, somos tremendos. Cuando estamos en una situación difícil, creo que es cuando más clamamos al Señor, reconocemos, buscamos, pedimos oración, o mejor dicho. Pero bueno, la palabra es la palabra por sí sola hace su efecto. El apóstol Juan tan cariñosito, hijitos míos. Eh, Mentirosos, hijitos míos, mentirosos. Dios mío, Sí, él es cariñoso, pero tajante. es como a los hijos, tú hablabas de ese niño con su papá, pero pues fuimos también hijos y también mentíamos. No, yo no lo hice. No, o los hijos. Ahí hiciste la tarea, sí, cuando ibas a ver, mentirosa. Entonces, bueno, nos habla primero con amor, pero también nos resalta que tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, el abogado por excelencia. Amén. Y mira el abogado, cuando uno medita que es un abogado te defiende. No es que tan solo nos perdona, un abogado te defiende, Aunque seas culpable. aunque seas culpable, porque si vas a una corte no vas solo, llevas un abogado que te asesore y te va a defender, va a presentar defensa por ti porque tú no sabes cómo, no conoces las leyes. Así yo, ahorita que hablabas del abogado, yo me veía con Jesucristo a mi lado, abogando por mí. Bueno, sí, Rosa cometió un error, Padre, perdónala, ella se arrepintió y la palabra dice, porque Él nos perdona en base a lo que Él nos ha enseñado, porque yo estoy tan entendida de que Dios nos va a juzgar por lo que ya entendimos. Y a veces nos hacemos las chivitas locas, ¿verdad, Cristi? No. Me gusta esa palabra, los chivos locos. Entonces, pues sí, es dura la palabra, dice el 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Ay, Señor, yo soy cristiana. Pero pues, saliendo de la iglesia, ¿vieron mi actitud? Ay, Dios mío. Bueno, lo bueno que no nos ves porque nos ponemos coloraditas. No sé si nomás yo. Y bueno, el 5 también dice algo muy profundo, ¿verdad? Que el que verdaderamente ve al Señor y se ha perfeccionado, ¿verdad? Porque estamos en Él permaneciendo. Entonces yo creo que estamos en ese proceso de perfeccionarnos en Él verdaderamente para ser llamados hijitos. Y bueno, el reto es el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Sabemos que Él era 100% hombre, 100% Dios, pero él vino como hombre con necesidades y bueno, Él venció y dice que nosotros podemos vencer porque hablabas sobre el nacimiento nuevo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas y ahora ya hemos nacido de nuevo. Sí, a veces podemos estar todavía reteniendo el biberón, pero ya es tiempo de sacar el biberón y empezar a madurar, ¿verdad? Que es lo que necesitamos ya avanzar. Así que eso nos queda en la mente, Claudita, muchas gracias. Bueno, mira, lo profundo de 6 versículos, wow, 6 No, versículos. solamente vemos 4, porque ni siquiera el quinto lo alcancé a leer, del Sí, primero al 4. yo como lo estoy leyendo, aquí tengo la Ah, Biblia. Entonces, llegamos hasta el que dice que le hasta el 4. conozco. Sí. Wow. Entonces, Pero dice que, acuérdese que dice que la verdad no está en una persona que dice que le conoce, pero no lo dice sinceramente, el cual es un mentiroso. sí, ahí.
¿Eres mentirosa, Claudita? Yo sí, mi pastora, porque yo no guardo todos los mandamientos. Pues eso es lo que el Señor quiere que reconozcamos para que nos dé pena de todo lo que hemos Exacto. estado viendo, todo lo que el Señor ha hecho. Todo está, todo ya, no necesitamos nada sino obedecer, pero conocer su palabra, ¿verdad? Así que bueno, mis amadas, el día de mañana tendremos otras. Mañana terminamos el 2. Terminaremos el 2. Capítulos. Los cuatro capítulos del capítulo 2. Son otros 4 versículos, perdón. ¿El qué? ¿5 y 6? El 5, 6, 7 y 8. Ah, ok. Bueno, tiene un nuevo mandamiento. Entonces, bueno, mis amadas, ya ni les digo, ¿verdad? Porque se quedan calladitas, calladitas. Yo porque me toca hablar, pero si no, si fuera Lupita la encargada, y ella hablaba primero que yo, ups, me quedaba Así que bueno, amadas, hermanitas, la palabra por sí sola habla, ¿verdad? Se interpreta sola, porque el Espíritu Santo nos lo hace entender. No es nada difícil, nada complicado entender lo que Claudita nos ha compartido esta noche, sino que el Señor está limpiando, ¿verdad?, nuestras vidas y está preparándonos. Así que yo lo veo así. El Señor Él sabe cómo el Espíritu Santo, dónde, en qué área estamos como en comodidad o estamos atrasadas, y bueno, tenemos que avanzar para estar bien apercibidas para el regreso de nuestro Señor. Amén. Cristi, bueno, puso que no puede orar porque está con Juanita, pero está Lupita, está Silvia, está Angelita, está Nancy. Y bueno, Claudita quiere empezar y luego le damos el lugar a Angelita, Silvia, Lupita, Nancy y yo termino. Amén. Y Amén. nos quedamos Señor. expectantes para mañana. Amén. Bueno, seguiremos mañana con Juan. Bendito Padre, gracias. Gracias por otro día hermoso que nos has regalado, Señor. Gracias porque ya es de noche, Señor. Ya pasó todo un día y tu fidelidad, Señor, nos ha guardado, Señor. Gracias por tu amor, por misericordia, Señor. Gracias por el perdón, Señor. Gracias porque tu palabra es clara. Dice que tú nos perdonas siempre que vengamos delante de ti arrepentidos, pidiéndote perdón, Señor, porque no solamente que venimos arrepentidos, sino que tenemos que confesar, no bueno por todo lo que dices, sino específicamente lo que hacemos incorrecto, Señor. Ayúdanos, Señor, no es fácil, yo sé que no es fácil, yo lo intento muchas veces, yo trato de mantenerme, como dice, a cuentas contigo, Señor, pero a veces ni siquiera yo misma me parece que lo que está diciendo es correcto, Señor. Yo no quiero ser como este niño de este predicador, Señor. Yo quiero que a partir de hoy, Señor, de verdad, cuando haga algo incorrecto, yo pueda venir delante de tu presencia y contarle, Señor, y pedir por la embarrada y pedirte que tú nos ayudes para no volverlo a hacer, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos da vida, como dice la palabra Lucía. Nos enseña, nos alienta y por sí misma se habla. No tenemos mucha necesidad de mucha expresión, no tenemos mucha necesidad de mucha explicación, Señor. 4 versículos simples, tiernos, dulces, Señor. Y por lo menos a mí como que me revolvieron por dentro, Señor. Porque en realidad es tanto lo que nos falta, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor, a tener esa relación de comunión contigo. Señor. Ayúdanos realmente, Señor, a que nosotros podamos decir en algún momento que nosotros hacemos tu voluntad, lo que a ti te agrada, Señor. Quita tantas cosas del mundo de nosotros y ayúdanos a ser más como Cristo es, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, porque empezó una nueva semana. Ayer, Señor, llena de bendición. Señor, nos has guardado, nos has protegido, Señor, nos has proveído, Señor. Y hasta aquí, Señor, como dice tu palabra, hasta aquí nos has traído, Señor. Alabamos tu presencia, Señor. Levantamos delante de ti, Señor, a todas las personas, Señor, que están tristes, que están en problemadas, Señor, que están con situaciones difíciles que acarrean por años y años. Señor, ayer hablé con una amiga mía que tiene un niño autista, Señor, y como ella me decía, son 16 años lidiando con esta situación. Ay, Señor, qué bendecidas somos que nos podemos entregar las cosas. Y cuánta gente, Señor, yo la vi tan agobiada, Señor.
Ay, Señor, así como esa madre que tiene un hijo autista que ya es un hombre completo, pero que igual ella no ve ninguna salida, Señor. Así cuántas familias, Señor, tendrán hijos o hijas, Señor, que tienen algunos problemas tan serios, Señor, como el que tiene mi amiga, Señor, con este hijo, Señor, ayúdalo, Señor. Ay, como yo le decía a ella, descárgate, Señor, porque qué más, que tú eres el único, Señor, que dices que vengamos delante de ti, traigamos todas nuestras cargas, que tú nos harás descansar. Aquí venimos, Señor, confiadas y seguras. Yo sé que todas mis hermanas, así como yo, tenemos nuestras cargas hoy, Señor, tenemos situaciones que no son fáciles de manejar, Señor, pero tu palabra dice que las pongamos delante de tu presencia, que esperemos, confiemos en ti, Señor. Y así venimos, Señor, confiadas y seguras, Señor, que tú eres más que suficiente. Conoces cada situación de cada una de mis hermanas, de Rosita, Señor, de Erika, Señor, de Silvia, Señor, de Cristina, Señor, de Nancy, Padre de los cielos, de Angelita, Señor, y las mías, Señor. Cada una te las presentamos delante del trono de tu gracia, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a que nosotros podamos, primero, es confesar nuestros pecados delante de ti. Segundo, entregarte nuestras cargas y descansar en ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, que es de verdad increíble, Señor. Una palabra que nos llena, Señor, una palabra que nos levanta, que nos anima, pero que también, Señor, nos mueve el piso, Señor, para que aprendamos a ver que tenemos que ir más allá, que tenemos que estar más comprometidas en tener una comunión contigo, Señor, más íntima y más personal, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos deleitemos leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que oremos, Señor, de una manera intensa, Señor, que no dejemos de orar, como dice tu palabra, orar sin cesar, Señor. No necesariamente que estemos de rodillas todo el tiempo, Señor, pero que nuestra actitud sea una actitud de mansedumbre y humildad delante de ti. Gracias, Padre, ponemos nuestros países